Hola Lore, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, André. Muy bien, ¿vos? También muy bien, aquí alistándonos para otro protocolo, el número 133. Y bueno, pues saludamos a todos los que nos están empezando a ver y les agradecemos por ver nuestro video de principio a fin. Nuevamente les comento que este es un ciclo compuesto de dos partes, es la parte fija de investigación y la parte abierta que posteriormente, después de la fija, hacemos para ahondar más sobre lo que salió en la primera parte. Y pues bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según de cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Los saludamos y vamos a empezar a hacer este ciclo que está muy interesante. Si el de la semana anterior nos pasaron muchas cosas, Oh, esperemos que este salga a todo ver, bien. Por favor. a ¿Tú ver. sabes qué tema vamos a ver hoy, Lore? No, Aquí no estará tengo más escabroso que idea. las otras. Bueno, ¿De verdad? pues prepárate, porque el viaje va a estar bien intenso. Y Dale, bueno, me pongo el cinturón sí, de seguridad y sí. vamos. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a acomodarnos y empezar este ciclo. Respira profundamente, Lore, y te hago tu conteo de 5 a 1. 5. Y comenzamos. Primer pregunta, Lore. Cuento del 1 al 3. Y a mis 3 escuchas y detectas qué frecuencias vibratorias produce la práctica de la oración de todas las religiones. 1, 2, 3. Es hacer que un programa se fije. Cuando mucha gente reza, hace que el programa que lleva el rezo que están diciendo se fije en la mente, se fije en el espíritu, se fije en los distintos campos de la persona. Se fortalece una creencia, hace que una creencia se haga cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Muy bien. Pregunta número 2, Lore. ¿Cómo visualizas o percibes el campo de energía de las frecuencias vibratorias producidas por las oraciones? Comienza a vibrar, a vibrar, a vibrar, se expande, se expande. Y entre medio de esta expansión que se provoca, comienza a ver, se visualizan puertas que se van dibujando, son más pequeñas, algunas más grandes, se abren puertas, eh, que si vas y empujas la puerta para ver qué hay, es como si fuese otra dimensión, otra realidad. Algunas puertas son cosas muy locas, otras cosas son más muy parecidas a nuestro mundo, otras cosas ves luces, otras ves, escuchas un sonido muy, 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 muy profundo que como que te atraviesa todo el campo energético. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta entonces. Esa está interesante de las puertas. Continúa observando, Lore, el campo de energía producido por las diversas prácticas de oración. Existen diferencias entre las frecuencias creadas por las oraciones de las religiones occidentales en comparación con las orientales. A mis 3, me dices lo que captas. 1, 2, 3. Cambia el color. Las religiones orientales tienen un color como más amarillento a naranja, la vibración. Y las otras religiones, occidentales, tienen un color
como azul oscuro o un poco negro, se ve así, cambia el color, pero el efecto es el mismo. Lo que producen es lo mismo. Vuelvo a ver las puertas, que claramente son portales. Y cambia el color, nada más. Pregunta número 4. ¿Hay condiciones, circunstancias que ves que se crean en el éter cada vez que un ser humano ora? ¿Sí, no o solo parcialmente? Sí, hay muchas condiciones. Hay como un lazo, que es un lazo energético, ¿no? Que lo agarra como de la cintura la persona y lo empieza a envolver hacia arriba hasta que le llega acá al cuello. Parece el lazo que tenía la Mujer Maravilla, una cosa así, y lo empieza a envolver. Lo agarra por el medio de su cuerpo y lo empieza a envolver hasta que lo llega hasta acá. Es como una imposibilidad de moverse de esa creencia. Lo deja atado a esa creencia. Atado y dependiente. Ok. Ahora, ¿qué sucede si la oración vocal no se combina con la atención y por lo tanto no se recita en plena presencia? El efecto es un poco más leve porque el sujeto no está al 100% con todas sus capacidades o todos sus sentidos abocado a eso, pero tiene el mismo efecto. O sea, yo veo como que la mera repetición de una plegaria eh, hace que la persona se ate a esas palabras, se quede sujeta a esas palabras, a lo que esas palabras significan y a lo que esas palabras implican. Que la gente muchas veces no comprende lo que está rezando o orando y repite a veces sin sentido, sin saber qué dice. Muy bien. Siguiente pregunta. Ahora, a mis 3, profundiza aún más para observar lo que sucede con el cuerpo mental durante la práctica de la oración. 1, 2, 3. Es como que van poniendo dentro de la mente en distintos casilleros ideas que van acumulando en distintos casilleros. Eso quiere decir la rigidez mental. Rigidez mental, la imposibilidad de cuestionar, la imposibilidad de, de, de analizar lo que se está diciendo en una oración. Es como si fuese un crucigrama donde la persona va llenando en cada cuadradito lo que va y no se sale de ahí, no se sale de ahí. Genera un patrón de repetición como si fuese un hámster que gira en la rueda y gira en la rueda y gira en la rueda, ¿no? No sale de eso. No le trae además ningún beneficio. Ahora, Lore, observa el cuerpo emocional durante la práctica de la oración. El cuerpo emocional está eh, como en una devoción, en una entrega, en una dependencia absoluta de la deidad a la que están rezando y de las palabras que están repitiendo. O sea, es como que vuelcan todo su ser en que otro le haga el favor de resolverle el problema.
ya no entrega su voluntad. Ok. Finalmente observa, Lore, el cuerpo sexual durante la práctica de la oración. ¿Qué pasa? El chakra sexual es como que se va achicando, eh, se achica. Es un punto de energía que siempre está en latencia y empieza a ser así y baja la intensidad. Es como que queda apenas que se mueve, apenas que se mueve, apenas que se mueve. O sea, Igual, velocidad, digamos, de movimiento. claro, baja la expansión de la energía, la Ujú. baja mucho, muchísimo, y aparte el movimiento es más cortito, más pequeño, más, como mucho más pequeño, más corto. Pero igual, por ejemplo, estoy viendo a los judíos cuando rezan en el muro de los lamentos que se van hacia adelante y hacia atrás. Ujú. Ese tipo de rezo activa el chakra sexual, lo Lo activa, activa. hace Ajá. todo lo contrario a un rezo, por ejemplo, en una iglesia católica, o por ejemplo, a los monjes budistas cuando están mantreando, también a ellos se les achica ese chakra sexual. Pero en la parte esta que veo de la religión judía es como que se agranda, se estimula. Ujú. Ahora observa lo que sucede en el cuerpo de energía de la persona que reza cuando la oración va acompañada de distintas posiciones. Es decir, a mis tres, Lore, observa la mecánica de la oración cuando se acompaña de manos unidas. Cuando se acompaña de manos unidas, lo que hace es que toda la energía de la persona se canalice hacia arriba. Fluye más como si fuese un embudo y la absorbe más rápido. Se absorbe más rápido. Ujú. Que hay un dolor en la persona que está rezando, ya sea parada o de manera con rodillas en el piso. Hay todo como un entumecimiento de sus piernas que va desde la cadera hacia los pies. Eh, Eso es porque la energía se absorbe muy rápido de la persona. Es como que lo deja de golpe sin energía y entonces el cuerpo queda eh, como sin sensibilidad. Ujú. Ok, entonces, bueno, la siguiente pregunta, te me adelantaste, pero esta era la parte de postración de rodillas. O sea, la siguiente pregunta es que observaras la mecánica de la oración realizada en la postración de rodillas. Ya me dijiste que hay como ese entumecimiento Sí, que hace que la persona se inmovilice más. sí, se moviliza más, se Ujú. moviliza más, empieza a generar como si fuese, me, me, me da mucha risa porque me hace acordar al Chavo del Ocho cuando le agarraba la garrotera, un estilo así. Sí, 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 Entonces sí, sí. la persona queda dura, rígida, Como la postura en sometida. que está sometida. Ujú. Muy bien. Bueno, muy mal. Ahora Sí. entonces pasamos a la siguiente pregunta y ahora observa el acto de oración realizado levantando las manos hacia arriba. Ahí no solo la persona entrega toda su energía, sino que está susceptible a recibir cualquier cosa. Es como diciendo, vengan, ocúpenme, hagan lo que quieran, yo soy vulnerable. ¿Como dar un permiso? Sí, sí. Ujú, Deja a la persona muy vulnerable esa postura. ujú. Más cuando se acompaña con esos cantos que son alegres, que son tipo Ah, gospel, ajá, ajá. genera como De lo esas misas, mismo. de cierta religión de Sí, domingo que se ponen muy alegres a cantar, ¿no? sí, genera lo mismo que, por ejemplo, genera un rito umbanda con los tambores, Ujú. esa cadencia,
esa esa frecuencia. melodía genera, sí, genera que puedan meterse cosas en el campo de la persona. Ujú. Todo es para predisponer más al cuerpo, ¿no? Y a la mente, adormecerla para que sean más fáciles de captar. Ujú. Si vas a una misa católica, en esa misa católica hay varias oraciones. ¿Qué percibes tú etéricamente en todo este proceso? La gente está en la iglesia, está el cura o el sacerdote dando la misa y comienzan a volar eh, como si fueran animales. ¿Viste esos animales prehistóricos que eran pájaros que tenían? ¿Pterodáctilos? Empiezan a rondar todos, vuelan todos, son tres, vuelan arriba de la gente, arriba del sacerdote, que esa palabra así como que me pesa, me da como una connotación muy fea, la palabra sacerdote. Está puesta así a propósito, o sea, ese nombre es a propósito. Estos pájaros vuelan arriba de toda la gente que concurre a la misa. Buscan, 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 y en el momento en que ellos pueden absorberle toda la energía o, o meterse dentro de la gente o lo que sea que puedan rascar, es en el momento en que la gente hace la fila para comulgar. Válgame, a ver, vamos a esta parte de sacerdote. Entonces, volvemos a esta parte en donde me dices que sacerdote no es agradable la frecuencia que percibes No, y que además tiene un objetivo esa palabra. ¿Qué percibes de sacerdote? un cerdo gigante, como un jabalí. Es un jabalí metido en su propia mugre que come cualquier cosa, que tiene el impulso sexual, la flor de piel, que no, horrible. Ok. Una frecuencia muy baja, está puesto a propósito Claro, ese nombre. ahora que dices esto, es igual, tú percibes lo mismo en una persona común y corriente que va a misa y ora, a un sacerdote que ora, No, ¿cuál es la diferencia? el sacerdote ya está entregado, es un siervo de esas entidades, se deja, o sea, está totalmente entregado. Comete actos impuros, actos aberrantes. eh, desde que se meten a estudiar el, el sacerdocio, comienzan es como que les cambia, si bien tenés que tener una predisposición Mm, espiritual, mental y de digamos, un estilo de vida, o sí, un estilo de vida sería que la palabra me deriva a un cerdo gigante, o sea, un ajá, cerdo grandote, ujú, eso ujú. es, Y como que el si fuese, sacerdote está entregado, y es la sí, diferencia de y cuando ellos ingresan al seminario, hay algo que les hace un clic, no son la misma persona, nunca vuelven a ser la misma persona. Es como que lo que nosotros consideramos una aberración, ellos lo consideran una como un gusto de la carne o sí, un placer. un placer que pidiendo disculpas o ofrendándole a Dios su disculpa se borra. Mm, okey. Es muy pesado, es horrible. Ahora, ¿qué entidades percibes tú que atraen las oraciones católicas?
Estos pájaros que te digo, hay hay como mantis, hay como unos, ¿te acordás de este superhéroe que era una roca, que era de roca? ¿De la mole? La mole. Ujú. Hay unas cosas parecidas a la mole, así, hechas como que parecen de piedra, pero es como si fuese una piel muy, muy, muy gruesa que tiene cuadraditos, como si fuese un ¿Escamas? cocodrilo, como, no, no tienen escamas, es lisa, pero es así como si fuese Rugosa. rugosa, dura, muy dura, Ujú, gris, verde oscuro, una cosa así. ujú, Y estos pájaros que los veo ahí volando, o sea, todo el tiempo. Es ujú. más, cuando no hay misa, los pájaros se van al campanario y se quedan ahí. Oye, son las gárgolas estas, ¿no? Puede ser, sí, ahora puede ser, Que ponen en las iglesias, ¿no? puede ser. Ujú. Ok, ahora, cuando las personas en misa se persignan, ¿qué ves? Es el acto para comenzar a dejarse de orar. Mm, ok. Ahora, cuando se arrodillan, Ahí dejan, ya entregan su voluntad, como cuando van a poner la cabeza para que le corten el cuello, en el algo, patíbulo. algo así. Ah, ujú, Es la entrega ya máxima, o sea, total de, bueno, hace lo que quieras, ujú. El ceder todo. Mm, ¿cierto? muy bien, bueno, esa solo fue una pasadita por la Iglesia Católica. Ahora vamos a visitar a los musulmanes. ¿Qué ves tú? Porque hay varias situaciones muy curiosas en estos ritos musulmanes. Primera, Mm, la manera en cómo oran. ¿Qué sí, percibes tú cuando están orando? todos esos ritos que ellos tienen que hacer lo hacen para purificar la carne antes de entregarse a la oración. Entonces, hacen un montón de ritos que yo desconozco, no sé nada de la religión musulmana, pero veo que lavan sus manos hasta acá, sus manos, su cara, su cuello, y hacen algo con sus orejas, sus oídos. Eh, es como que ellos se entregan absolutamente limpios a, al rezo. Y el rezo es súper metódico, lleva sus tiempos, se repite tantas veces, tenés que agacharte, como Arrodillarte, inclinarte, sí, inclinarte de una forma, y tocar la cabeza al suelo. Ujú, sí. De entregar la cabeza al suelo es la forma de decir, entrego mi cuerpo, mi alma, mi mente a, al Dios que ellos le rezan, que es Alá, ¿no? ujú, ala, ujú, Alá. Y le entregan todo. Es lo mismo que cuando el católico se arrodilla y se pone así y agacha la cabeza. Es lo mismo, pero diferente. okey, Diferente modo para que estas entidades obtengan ujú, una es como un homenaje, como una adoración suprema hacia ellos, o hacia ujú, Alá, por ejemplo, en este caso. ujú. Ahora, en la Iglesia Católica, el sacerdote es el que representa a los, seguidores, ¿no? Bueno, es digamos que el que los guía. En Ujú, esta parte de los musulmanes, que son los imanes, así se les ujú. conoce, ¿qué percibes tú de similitud con el sacerdote o son completamente diferentes o cómo lo ves? Primero, eh, esto de que el sacerdote es digamos, el guía del rebaño de la Ujú, Iglesia Católica. Los musulmanes, el guía del rebaño musulmán
es el sonido. Sí. Hay un sonido que los atrae a comenzar a hacer el rito. Ese sonido vendría a ser el que cumple la función del sacerdote en la Iglesia Católica. Sí, pues es ese que ponen en las bocinas, ¿no? Sí, yo siento Un llamado, ¿no? sí, una vibración Ujú. muy fuerte. No es un sonido lindo ni agradable, es como que te ponen alerta. Sí, Es, es bien invasivo. Pareciera una bocina de algo, como una bocina que se sostiene a lo sí, largo sí, del sí, de hecho tiempo. sí son bocinas. Ujú, Ah, y los imanes ujú, son más bien como unos guías espirituales, pero no ujú. tienen la misma, no están tan chupados como el sacerdote. O sea, ellos transmiten palabras, transmiten enseñanza, pero no tienen esa perversión que tiene el, el sacerdote Ujú. católico. Ahora, a la persona que está rezando en la religión hacia Alá, ¿cómo percibes o qué diferencias percibes con el católico? ¿Es la misma interferencia? ¿Es la misma mecánica o hay algunas diferencias? La mecánica es la misma, lo que veo es que la entidad no es igual. La entidad es una entidad como si fuese una figura egipcia, como representaban a los faraones, Ujú. pero en lugar de la cabeza de un humano, tienen una cabeza de halcón, una Ah, cabeza de un pájaro. okey, Eso es lo falquinoide. que yo veo de lo que es la Las religión. entidades de los Sí, musulmanes. eso. Y que son eh, muy fuertes, son como muy más, ¿cómo te explico? En la, ¿Hostiles? son como muy, te corto, o sea, te mato, pum, ya, no hay más, no tenés posibilidades a nada. La única posibilidad es la muerte. En Determinantes. cambio, sí, en cambio, en la Iglesia Católica o los sacerdotes o las entidades estas que se manejan con la religión católica, es como que manejan otro tipo de cosas. Sí, matan también, pero disfrutan más con el infligir dolor, Sí, o sea, manteniendo a la persona viva, pero lastimando o generando dolor, ¿no? generando dolor, generando este sometimiento, Ujú. esa falsa moral. Sí, sí, sí. Ujú. Muy bien, ahora pasamos desconecta de los musulmanes y vamos ahora con una persona judía. ¿Cómo Eh, percibes esta parte de esta persona judía, a diferencia de las que hemos visto? la parte de la mente de la persona judía es un cuadrado, Ah, donde están todas sus creencias ahí, de ahí no sale nada, nada. Y a ellos los gobierna la culpa, todo el tiempo la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa. Eh, Tienen esto que te digo, de que cuando hacen ese rezo que involucra un movimiento de hacia adelante y hacia atrás, se genera que el chakra, Ajna chakra, el entrecejo, sí, el mental. Ujú. el laringio y este se aplacan. El sexual se agranda bastante, se activa, es como que genera un éxtasis. Yo no sé si tiene que ver con el movimiento que hacen, pero es una mezcla entre lo divino con lo sexual, con una sensación placentera en lo sexual. No Ajá. sé si me... Y si nos enfocamos en esta parte de que, bueno, entiendo que el movimiento y la oración genera como una frecuencia que viaja hacia la parte sexual. Sí, Ahora, ¿qué pasa con esa energía sexual?
Es a propósito para generar, para alimentar, para agarrarla, porque son muy, ¿cómo se diría? Pacatos, ¿no? En ese Ujú. aspecto. O sea, el judío ortodoxo, Ajá, por lo que veo, las relaciones son para procrear, así es. no para placer. Ujú, Entonces, esto es como la posibilidad de tener un poquito de placer sin tener que ensuciar, porque ellos lo ven como sucio al ujú. sexo. Sí, 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 está mezclada la culpa, ¿no? Con el placer, no Muy, puedes sentir placer. muy, Malo si estás haciendo sexo por placer. sí. Y entonces es como que es un permiso que me dan. Y entonces rezo y entonces empiezo a hacer eso y tengo como, hasta llego a ver este, eh, personas que tienen orgasmos Ujú, rezando así. ujú. Okey. Y cuando tienen un orgasmo, ¿a dónde se va la energía Mm. del orgasmo? Se la chupan las entidades estas Ujú. que se parecen mucho a los bichitos estos católicos que andaban ahí Ah, arriba de la los iglesia. pterodáctilos. Sí, y Ujú. también acá observo que unas, eh, ¿cómo es? Unas, serían algo como, son como moscas, moscardones, avispas, no sé. Pero un insecto. Es un insecto. Ujú. Y sabes que veo también de que estos insectos cuando hacen esto, de que si se produce el orgasmo, es como que ellos dejan huevos en Ah, los genitales de las personas. ahora, a estos, no recuerdo el nombre de los judíos, pero los sacerdotes de los judíos, ¿cómo los percibes? A diferencia de las cabezas religiosas de las otras religiones que hemos revisado. Como muy moralistas, demasiado rígidos, Ujú, muy diciendo todo, le gustan dar órdenes, le gustan decir lo que hay que hacer, lo que es correcto, lo que no. Eh, Hablando de insectos, me están ujú. picando todos los mosquitos que hay en la Argentina, me están picando a mí en este Ah, yo dije: momento. "No, desconecta de esos mosquitos". Y, Ajá. y los veo así como rígidos, como siendo autoridad moral, Jueces, religiosa, ¿no? como, sí, ahí está, Ujú, jueces, ujú. jueces. Sí, te digo que hagas y que no, y que está bien y que está mal, Sí, que puedes y que no puedes. Ujú. sí, y siempre casi todo está mal. Muy bien, Lore, ahora pasamos con los budistas, que es una gran parte de la población mundial también, los budistas. Los budistas con sus rezos y que son diferentes, que son como, son mantras Ujú, repetidos una cantidad de veces estipuladas. Ellos antes de comenzar con la práctica intencionan algo. O sea, la intención es, qué sé yo, no sé, por ejemplo, liberarme, son como más, em, más buscan más la superación de verdad de la humanidad, digamos. ujú, Entonces intencionan, por ejemplo, superar mi envidia, la envidia que siento a veces, qué sé yo. Entonces intencionan el rezo a tratar de superar la envidia, ese sentimiento que tienen. Lo que hacen es tratar de sacar todos los rasgos de humanidad de la persona. Entonces ¿cómo? tratan de dejar vacía, Ah, la dejan vacía de cualquier sentimiento que es humano. ujú, Eh, por ejemplo, no sé, sentir mm, envidia. Ahí me viene mucho la envidia, no sé por qué, ujú, porque consideran de que no es un sentimiento que sea
sano ni que sea propio para tener una elevación espiritual. Entonces trabajan sobre eso, trabajan sobre no sentirse más que otro, igualan todo para abajo, no quieren superar, no quieren superarse, no quieren llamar la atención, es como más humilde todo, pero la intención de esa religión es vaciar a la persona de cualquier sentimiento que sea humano. Porque si vacías a la persona de cualquier sentimiento humano, ¿qué sucede con su campo energético? A la persona le genera como si fuese un estado de relajación constante en la mente. Ujú. Pero todo lo que es etérico y de la parte sentimental de sentimientos es más, es como una botella vacía, vos la podés llenar con lo que querés. Ujú. O sea, Okey, es como vaciar algo para poner lo que para quieras. poner lo que quieras. Sí. Ahora, ¿qué entidades ves que están involucradas en las oraciones o en los Ser- mantras budistas? serpientes, Sí, yo también muchas. sentí eso. Serpientes, muchas, 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 porque de hecho el tema de la energía kundalini y todo tiene que ver, es una devoción hacia la serpiente. Muy bien, Lore. Entonces, desconecta de los budistas y ahora, hay una, pregunta que me surgió ahorita. ¿Qué diferencia, si hay alguna diferencia o tiene mucha similitud, el que tú recites un rezo de una oración a un conjuro o sí sería conjuro, ¿no? De parte de alguna situación así de magia? Mm. Eh, Siento que en el conjuro Ujú. hay más Ah, poder, porque tiene que ver con la naturaleza, con elementos de la naturaleza y no con entidades. ujú. Que no quiere decir que las entidades no No aprovechen eso, participen, ajá, claro. claro, pero acá hay un poder que es más genuino, más legítimo, que es la naturaleza. Entonces, hacer un conjuro de magia blanca en la que involucras a los elementos de la naturaleza es como que es bien poderoso, es poderoso. Ujú, Obviamente, la intención de la persona va a ser que sea algo bueno o algo más malo. oscuro. Ujú, Y también, obviamente, si haces eso, corres el riesgo de que algo que ande por ahí se te pueda pegar, te pueda acompañar después de ese rito. ujú, ujú. Pero se siente bien poderoso el conjuro de magia. O sea, tiene mucha diferencia a una oración como tal. Ujú. Sí, Ujú, okey, muy bien. Ahora, vamos a esta parte en donde al principio me decías que ves este programa que se fija en la mente, en los distintos cuerpos, y que hace que una creencia se haga cada vez más fuerte. sí, se enquista. Sí, se enquista. Ahora, ¿qué pasa con una persona que decide dejar de orar y oró durante muchos años y decide dejar de hacerlo? ¿Qué pasa con estos programas? Necesita como si fuese una rehabilitación. Ujú, Necesita sacarlo, vaciarlo, desprogramarse. Es como cuando en tu celular o en la computadora te entra un virus y ujú, necesitas un antivirus para, para sacarlo, y eso lleva un tiempo porque vos lo instalás al antivirus y te empieza a limpiar y estás quizás 6 horas, 7 horas, 8 horas trabajando. ujú. Bueno, en la persona es igual, pero lleva años, años de limpieza.
Ujú, años de limpieza porque la programación es muy profunda ujú, ujú. Ahora, y esta programación, Lore, ¿afecta al ADN? muchas veces sí, sí. ¿De qué manera? Por ejemplo, ahora, no sé, estoy viendo como gente que dice que rezándole a una virgen se han curado de una enfermedad que es mortal, por ejemplo, como un cáncer o que un tumor que era muy grande se disolvió y no aparece más en las imágenes. Ujú, Eh, no sé, veo eso, veo como esos, ¿cómo es que se llaman? Son milagros, son, sí, milagros. Ujú, sí, ujú. beatificación. No sé por qué ahora me aparece mucho la palabra Bueno, es beatificación. que la beatificación es que el papa diga o autorice que fulano de tal ya es un santo porque cumplió con Ah, todos los requisitos. Ajá, ah, para claro. hacerlo. Ujú. Mm, Y dentro de la beatificación, para que tú seas, santo, tienes que haber hecho, hecho, no me acuerdo milagro. cuántos milagros, ajá, Mm, y de qué tipo, ¿no? Para hacerlo. sí, Ujú. con razón. Mm. ¿Sí? ¿Qué percibes de eso de la beatificación? De que es mentira, de que nada, o sea, es como que de vez en cuando estas entidades se ríen, juegan, eh, hacen que curan a alguien, manipulan todo para que no aparezcan en las imágenes un tumor, por ejemplo, que ves un tumor en la columna de una nena chiquita y los padres llevan a estos curas que son carismáticos o a un cerro donde hay una virgen que es milagrosa y le rezan y le van el padre de rodillas, sube, se lastima todas las piernas, Ujú, subiendo para, por favor, que le concedan la la curación. curación Ujú, y se matan de la risa. Bueno, es como que le dicen, bueno, está bien, que en realidad no, muchas veces no la curan, al tiempo aparece otra vez esa enfermedad, vuelve a salir y bueno, termina muriendo, pero se percibe como un milagro, ujú, como que me hicieron el milagro de sanar a mi hija, esto y lo otro. Y, y eso es como una ofrenda hacen cuando la gente hace ese tipo de situaciones de ir hasta un lugar eh, de espaldas, arrastrándose o con los codos. O sea, ah, estas sí. entidades se Ujú. matan de risa de la gente que hace De eso. la ingenuidad. No, pero se matan de risa como Ujú, diciendo, no pueden ser tan tontos. ujú, ujú. Se lastiman solos, se lastiman para nada, Claro. Ujú. porque es Sí. para nada. Y Hay una oración específicamente que cuando, si no recuerdas tú o si recuerdas de alguna vez que fuiste a misa, hay una oración que me cae tan gorda y que hasta se siente tan mal, que todos lo dicen así tan asumido y tan sueltos de creído, ¿no? cuerpo, sí. Ajá, el de por mi culpa, Sí, estaba pensando en eso. y yo desconecto por cierta vez, Sí, pero sí. yo creo que se genera ahí tal, ¿qué percibes tú que se genera cuando está esa oración? Obviamente a la persona le crean el enquistamiento de la culpa, de que Ujú, son pecadores, de que nacieron con un pecado y que se deben de limpiar. ujú, Eso hace que la persona viva la vida condicionada, ujú, totalmente condicionada, a ni siquiera tener un mal pensamiento con respecto a nada porque es por mi culpa.
porque soy un sucio, un asqueroso que nació manchado. Sí. eh, y, y es para condicionarlos, los condicionan y son más fáciles más fácil de absorber, más fáciles de dominar, más fáciles de hacerles cometer cosas. Ujú. Bueno, Pero pues es ahora. todo Ujú. condicionamiento, es todo Sí, 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 condicionamiento. es pura programación. Sí, Así. y hay algo, por ejemplo, eh, con los rezos, es como que vos le entregues la llave de tu casa a un ladrón. Ujú. Nada bueno puede salir de eso. No, 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 Obviamente no, te va a robar en algún momento. claro. Y de alguna manera es lo que te iba a preguntar. ¿Tú percibes a la oración como un contrato? Sí, Ujú. Este contrato, ¿cuánto dura? ¿Cuánto ves que perdura? lo que pasa es que puede, o sea, hasta que el alma no se avive de lo que firmó, O sea, hasta que se dé cuenta de lo que y es pactó. que se da cuenta, claro. Ujú. Es como un contrato de adhesión, porque vos no tenés posibilidades de cambiar ninguna cláusula en Ah, ese contrato. claro. O sea, es lo que está escrito y vos pones tu firma. Ujú. Aceptás todo. Sí, como cuando haces un contrato, no leíste las letras chiquitas, vas y te quejas y te dicen, pues es que usted lo firmó y ni te diste cuenta, ¿verdad? Y Claro. decís, claro, sí, lo firmé, bueno, está bien. Ujú, Y entonces el alma es la que se tiene que dar cuenta y trabajar en consecuencia para revertir eso. Hay ujú, muchos que se dieron cuenta enseguida, o sea, tuvieron como un momento de lucidez mental y dijeron, "Bueno, esto no me cierra, no lo hago más, no me no lo convence y digo listo. más, no me convence, ya está", y borran todo, pero son los menos. Sí, porque decías que lleva años de limpieza, pero si así yo como diríamos aquí en México, de calzones, digo, no, no me interesa la religión, yo me siento utilizado, yo siento que le rindo cuentas a alguien, o yo le estoy entregando mi poder a alguien, y a fin de cuentas, así lo corto de tajo. Sí, pero tenés que, o sea, para llegar a esa conclusión y a esa decisión, tu alma tuvo que hacer un trabajo muy profundo, Sí, claro, sí. que quizás vos decís desde un momento, no sé, el mes pasado me di cuenta que los curas me mentían, Ujú. pero no es que es el mes pasado, o sea, no es en un mes que Ya vos te das desde cuenta. antes. Vos empezás a resonarte cosas que no te van. O sea, hay mucha gente que inclusive estando en la misa observan, ven a estas entidades, las llegan a ver y piensan, es ilusión mía, me falla la vista, estoy viendo mal o estoy muy cansada, pero las llegan a Dame ver. tantito, Lore. Que digo que hay gente que estando en misa se percatan de que hay algo que no está bien. Ujú, Ven las entidades, ven sombras que pasan de un lado para el otro, no saben o sea, racionalmente no saben cómo analizar esa situación, pero la llegan a percibir. Ahora, por ejemplo, estoy viendo a una persona, un hombre, que fue a pedir para tener trabajo. Es tipo 7 8 de la noche, ya está medio oscuro, está oscuro, y, y se da cuenta que está solo en la iglesia. Y empieza a sentir un miedo terrible. Y su mente dice, pero más seguro que acá no vas a estar en ningún lado. Pero su cuerpo le dice, salí de acá, corres peligro, ¿me entendés? O sea, es ujú. Sí, como como una tu yo lucha, subliminal, ¿no? Tu tú- conciencia. claro, que sabe lo que te espera o lo que te está por pasar y no, y ellos piensan, y ese hombre piensa, no, pero si yo acá estoy seguro, acá está Dios, acá no me puede pasar nada, y sin embargo sí. Ujú, O sea, hay gente que lo percibe, pero a veces la racionalidad le gana y no hace nada y sigue metida en esa situación. Y ujú. otros no, y otros pueden abrir los ojos y cortar.
claro. Muy bien, pues un tema muy interesante, Lore. Sí, Podríamos seguir investigue, investigue, pero ya creo sí. que lo esencial lo sacamos, a fin de Por cuentas ejemplo, ahora que ajá. estás diciendo eso, investigue, 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 no sé, estoy viendo la Catedral de Notre Dame. Ujú. En el momento previo al incendio, Sí, comienzan estos que vos decís, las gárgolas, estos ajá, pájaros, sí, comienzan a volar, a volar, a volar, a revolotear, ya de la noche anterior. ujú. Tan, 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 tan. Eh, eh, Se llenó tanto de energía, tanto, se comió tanta cosa que es como que fue una implosión, no sé cómo explicarte. Y Sí, sí, se sí. destruyó por la propia pesadez de lo que significaba, de todo, tantos años de castigo hacia la humanidad, de locura, de aberraciones cometidas y se incendió como purificándose. Bueno, pues sí, yo me imagino y percibí muchas cosas dentro de lo que tú estabas diciendo, pero obviamente que si te digo, pues también contamino, entonces, mejor mejor así. Bueno, pues entonces, Lore, vamos a desconectar de este tema tan interesante e intenso, las 2 palabras con la misma letra. Sí, Así que voy a hacerte conteo de 5 a 1 o bueno, mejor de 3 a 1 para que regresemos. ujú, Primero, desconecta de todo y de todos. Desconecta de todo lo que estuvimos indagando, de todo, y te hago conteo de 3 a 1. 3. ¿Cómo estás, Lore? hola. Pues como nos hemos dado cuenta, ustedes saben si siguen rezando o no. Así de bueno, ya. Piénselo, piénsenlo. Sí. Y bueno, pues también, por eso no voy a misa. Siempre que me invitan a una boda o a una primera comunión o algo así, digo: "Yo nada más voy a la fiesta". Voy a la fiesta. O si Los no te, acompaño en su celebración. sí, o si no te recontra, reproteges todo para entrar ahí. Ah, sí, ¿eh? Porque, sí, Y así, ¿no? yo, Así en la banca de la iglesia. yo sabes lo que llevo. Yo llevo en la cartera un pedacito de azufre, Ah, te juro. sí me recontraprotejo y además así, Sí, mira, sonada de todos lados. sí, sí, no, no Sí, cuenten conmigo. y aguantándome la risa de lo que los demás están haciendo. Ay, sí, por favor. Pero bueno, hay que respetar qué va a ser. Pero bueno, qué interesante el tema, ¿eh? Uf, aparte te lleva a un montón de lugares y Sí. tremendo, Ujú. tremendo. Buenísimo estuvo, gracias. No, pues gracias a ti por nuevamente participar, Lore. Ah, Y esperemos que esta investigación salga tal cual, completita, sí, porque estuvo muy interesante, así que, sí, pues bueno, te agradezco, genial. Lore, y Un agradecemos a abrazo. todos los que nos vieron de principio a fin. Los esperamos la siguiente investigación, el siguiente ciclo. Y pues ya saben que si quieren o tienen la inquietud de que se investigue un tema, manden su correo a investigations@caloyerogrifasi.com y pues bueno, ahí le darán el respectivo manejo para que posteriormente se investigue. Muy bien. Nos despedimos y gracias, Lore. Bye, bye. Besos a Gracias, todos. adiós. Saludos. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más
mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo.
A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Mhm. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer.
Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.